Hola, mi nombre es Elder Sebastián Zárate Vilela y este es el primer audiolibro que grabo. El libro se llama Neuroeducación de Francisco Mora. Capítulo 1. ¿Qué es neuroeducación? Neuroeducación es una nueva visión de la enseñanza basada en el cerebro, visión que ha nacido al amparo de esa revolución cultural que ha venido en llamarse neurocultura. Neuroeducación es tomar ventaja de los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro integrados con la pedagogía, la sociología y la medicina en un intento de mejorar y potenciar tanto los procesos de aprendizaje y memoria de los estudiantes como enseñar mejor en los profesores. Neuroeducación es también un campo de la neurociencia nuevo, abierto, lleno de enormes posibilidades que debe proporcionar herramientas útiles para la enseñanza y con ello alcanzar un pensamiento verdaderamente crítico en un mundo cada vez más calado, abstracto y simbólico. Se trata de una perspectiva de muchos aspectos diferentes y complementarios. Neuroeducación significa evaluar y mejorar la preparación del que enseña, o sea, el maestro, y ayudar y facilitar el proceso de quien aprende, individualidad en cualquier edad. En parte, el nacimiento de la neuroeducación está en la propia comunidad de docentes. Los maestros desde hace ya mucho tiempo comparten la esperanza de encontrar nuevos medios educativos basados en hechos científicos y en la neurociencia en particular. Y aún maestros o profesores reconocidos como buenos maestros o buenos profesores por los resultados que obtienen con los alumnos, admiten y afirman que sería muy positivo para ellos y que mejoraría sus capacidades docentes si se les proveyese de un mejor conocimiento de los últimos hallazgos científicos sobre la emoción, la atención, la memoria, etc. La neuroeducación puede ayudar en el proceso de potenciar la creatividad o el aprendizaje de ciertas disciplinas específicas. Por ejemplo, las matemáticas, a partir de conocer que hay dos vías cerebrales diferentes por las que se alcanzan esos procesos y la potenciación de unas y otras atenciones para enseñanzas específicas. Después de conocer que el proceso atencional no es un fenómeno neuronal único en el cerebro y que existen mecanismos cerebrales que sustentan procesos atencionales diferentes según que se aplique la atención, y al igual para la memoria y otros muchos procesos relevantes para el aprendizaje. La neuroeducación además comienza a poner en perspectiva y reforzar la existencia del medio social, de la familia y la propia cultura como determinantes de la capacidad de aprender en los niños, además de reconocer que la variabilidad de sus capacidades durante ese aprendizaje se debe en parte no solo a los constituyentes genéticos de cada individuo, sino también a los cambios que desde el mismo nacimiento produce el medio ambiente en el cerebro. Valga como ejemplo sobre los numerosos factores ya conocidos el efecto del tabaco sobre el recién nacido, tanto en la madre si es fumadora activa o solo lo es el entorno de la familia, y que se expresa en peores respuestas de los niños a estímulos sensoriales o una capacidad de atención disminuida cuando se le compara con otros niños que no han vivido en ese entorno. Sin duda que esto es ya condicionante de las capacidades cerebrales de estos niños en los primeros años de aprendizaje en el colegio. La neuroeducación incluye entre sus cometidos ayudar a detectar procesos psicológicos o cerebrales que pueden interferir con el aprendizaje y la memoria y la misma educación. La neuroeducación está en las primeras andaduras de un largo camino que recorrerá paralelo en su trayectoria el progreso tanto de la psicología como de la neurociencia cognitiva. Neuroeducación trata, con la ayuda de la neurociencia, de encontrar vías a través de las cuales poder aplicar en el aula los conocimientos que ya se poseen sobre los procesos cerebrales de la emoción, la curiosidad y la atención, y cómo estos procesos se encienden y con ellos se abren esas puertas al conocimiento a través de los mecanismos de aprendizaje y memoria, y de estos conocimientos sacar provecho e intentar aplicarlos a los alumnos y los mismos maestros y profesores. Pues está claro que para que un alumno preste atención en clase no vale exigirle sin más que lo haga. Eso sirve de bien poco.
Sobre todo si el profesor es aburrido y aún con un profesor activo y en un tema que pudiera ser interesante, hay que entender o encender primero la emoción. Todo esto lleva a crear métodos y recursos capaces de evocar la curiosidad en los alumnos por aquello que se les explica. Métodos aplicados a cada edad del niño, primero y después de la pubertad y la adolescencia y en el periodo universitario, y además adecuarlos a su propia individualidad y a las materias que se enseñan. Métodos siempre adaptados a la alegría, al despertar, al placer y nunca al castigo. Hoy ya sabemos que la letra con sangre no entra. El castigo, el dolor como estímulo para aprender es un método primitivo, consustancial con la supervivencia en otros tiempos duros de la humanidad. Sobrevivir durante millones de años ha significado aprender con rudeza, con dolor y con ello guardar profundo recuerdo de todo aquello que hirió o hizo daño y no volver a repetirlo. El no aprender, la persistencia en el error costaba la vida, como contrariamente también lo era por supuesto el refuerzo y el placer como sustrato, tan fuerte como el primero para mantener la vida. Pero lo cierto es que en la actualidad con el aprendizaje en los colegios nadie se juega la vida. Por eso hoy solo se debe y se puede enseñar a través de la alegría, porque conocemos bien los sustratos cerebrales de estos procesos. Neuroeducación no es solo llevar a todas las instituciones que imparten docencia los logros alcanzados principalmente por la neurociencia. La neurociencia cognitiva en particular, sino conseguir la mentalización de los profesores en cuanto a conocer cómo funciona el cerebro, extrayendo de ellos conocimientos que ayuden a enseñar y aprender mejor, sobre todo en los niños. Solo la idea y la responsabilidad puesta en la cabeza del maestro de que lo que se enseña tiene la capacidad de cambiar los cerebros de los niños en su física y su química, su anatomía y su fisiología, haciendo crecer una sinapsis o eliminando otras y conformando circuitos neuronales cuya función se expresa en la conducta, cambia ya la propia percepción que el maestro tiene de la enseñanza. Con estas nuevas ideas el docente experimenta un cambio, a su vez en su propio cerebro, que le lleva a ser consciente de lo que enseña, de lo que se enseña es algo más profundo que los propios conocimientos que transmite. Así pues, conocer que los cambios sinápticos del cerebro son resultados de la enseñanza que reciben sus alumnos puede ya transformar la actitud de muchos maestros y producir en ellos un tono diferente, emocional y cognitivo, en la forma en la que pueden ver la enseñanza. Todo esto implica un cambio importante, pues requerirá la formación nueva de los enseñantes y rellenar ese espacio que separa los conocimientos del cerebro con la educación y la enseñanza con programas nuevos que alcancen la realidad de los colegios particularmente y desde luego a todo el arco de las diversas instituciones que transmiten conocimiento. Neuroeducación significa no solo una nueva aproximación a la enseñanza que ayude a potenciar y mejorar habilidades y talentos, sino también de modo importante a detectar déficits en los niños a pie de aula que incapacitan o reducen sus capacidades para leer, escribir, hacer números o aprender una determinada materia, así como a prevenir, reducir o mitigar todas aquellas consecuencias de vivir en ambientes estresantes y negativos o de constante amenaza, con lo que adquieren hábitos que influyen también de manera negativa en el desarrollo normal de su cerebro. A todo esto puede ayudar que desde muy temprana edad se hagan a los niños estudios y análisis electroencefalográficos para detectar posibles alteraciones en ese procesamiento que es el aprendizaje, para poder corregirles pronto y que no dejen huella. Por ejemplo, niños que a muy temprana edad no son capaces de distinguir entre el sonido de da y el sonido de pa. Es una palabra lo suficientemente rápida como lo hacen la media de los niños de su edad. Ya puede estar indicando una lentitud en el proceso de aprendizaje, por lo que es posible que luego se ralentice la velocidad de lectura normal durante el desarrollo, o tantos otros problemas fáciles de corregir con un tratamiento logopédico, médico o psicológico conductual temprano. Cada vez está más claro que es durante los primeros 6 a 12 meses de vida del niño cuando ya es posible detectar muchas cosas que más tarde pueden repercutir negativamente en el proceso normal de aprendizaje.
Todos los dichos sirven también para los niños todavía tempranos que siguen. Por ejemplo, la dislexia, la acalculia, el síndrome de déficit de atención e hipermotilidad, el autismo o la misma ansiedad son síndromes que se benefician marcadamente con intervenciones psicológicas y conductuales, si éstas se inician muy temprano y en lo que el seguimiento de esta terapéutica con estudios de resonancia magnética funcional ha demostrado ser de un beneficio extraordinario en los niños. Neuroeducación implica conocer los múltiples ingredientes cerebrales que participan en los procesos de aprendizaje y memoria y su significado desde la infancia y adolescencia hasta las personas adultas, ya en la universidad, y también en las personas mayores. El cerebro es plástico a lo largo de todo el arco vital, es decir, es capaz de ser modificado para bien por el aprendizaje a cualquier edad. Ciertamente en ese arco vital, los mecanismos plásticos del cerebro son menores a medida que avanza la edad de las personas. De ahí la necesidad de conocer y evaluar esos mecanismos y también, si no principalmente, los ingredientes diferentes que pudieran potenciarlos. La neuroeducación es pues un campo nuevo, abierto de esperanza en el área del aprendizaje y cómo enseñar de modo cada vez más fructífero. En esencia, la neuroeducación trata de crear puentes desde el funcionamiento del cerebro a la psicología y la conducta, construyendo un edificio de conceptos sólidos, científicamente fundamentados y destruyendo al tiempo cada trozo de ese edificio que está mal hecho, es decir, derribando neuromitos. El resumen de todo esto permitiría apuntar que la neuroeducación apunta a 1. Conocer qué herramientas puede proveer la neurociencia que de modo práctico sirvan para enseñar de forma más eficiente tanto en la escuela como en la enseñanza media o la universidad y realmente en todo el arco de lo que entendemos como enseñanza, sea general o especializada. 2. Herramientas que sirvan para detectar problemas neurológicos y psicológicos, siquiera sean sutiles, que impidan o interfieran en los niños la tarea de aprender con facilidad en el colegio. 3. Herramientas que sirvan para formar mejores ciudadanos y ciudadanos críticos, logrando un equilibrio entre emoción y cognición. Y 4. Ayudar a cruzar mejor este puente que señaló Cicerón cuando dijo: una cosa es saber y otra saber enseñar. Capítulo 2. Algunos pilares cerebrales básicos. El cerebro humano es un órgano muy especial, no solo por lo que implica su funcionamiento, lo que quiere decir estar encargado de expresar la conducta, el lenguaje, el pensamiento y los sentimientos, sino como órgano mismo en su contexto biológico. El proceso de la evolución biológica ha esculpido un cerebro muy diferente al que se puede encontrar en cualquier otro ser vivo, incluidos nuestros más cercanos antecesores vivos, los chimpancés. No solo en lo que se refiere a su tamaño y su peso, casi 1,5 kilos, frente al medio kilo que pesa el del chimpancé, sino a su fina estructura y organización. Es cierto que muchas partes del cerebro humano y el del chimpancé, aun cuando de tamaños diferentes, tienen un diseño muy similar, pero no es menos cierto que otras partes presentan diseños muy diferentes, en particular la corteza prefrontal, cuya organización neuronal y nodos de distribución de la información a otras áreas de la corteza son fundamentales en la elaboración de los procesos mentales y sobre todo en los que refieren al pensamiento racional, simbólico y a la toma de decisiones, valores, normas y ética. El cerebro humano comienza su construcción a los pocos días, 16, tras la fecundación, en el transcurso de su desarrollo intraútero, durante los periodos fetal temprano y fetal tardío, y en particular en este último hay un proceso muy activo de reorganización neuronal de la corteza cerebral. Este desarrollo continúa en la etapa postnatal temprana e infancia, con una sobreproducción de circuitos neuronales en esta estructura del cerebro. Tras el nacimiento y hasta los 2 años de edad, hay un progresivo enriquecimiento del árbol dendrítico y el número de sinapsis aumenta.
En esta etapa, la entrada de información sensorial es muy importante para el progreso postnatal del desarrollo de la organización sináptica. Ello ha sido estudiado particularmente en la corteza visual. Este papel de la información sensorial en el desarrollo y maduración de la sinapsis es esencial para entender los efectos generales de una gran cantidad de factores ambientales en el progreso postnatal de la organización de la corteza cerebral. La formación de sinapsis a lo largo del desarrollo difiere apreciablemente entre las diversas regiones del cerebro humano. Sabemos que el número de espinas dendríticas aumenta y alcanza su pico máximo entre la 34 y la 36 semanas de la gestación para descender rápidamente tras el nacimiento. Después del nacimiento, a partir de los 2-4 meses y de modo general en la corteza cerebral, hay una sinaptogénesis progresiva y rápida. Esta sinaptogénesis varía según el área cortical de que se trate. Por ejemplo, en una corteza visual, el pico máximo se alcanza a los 8 meses. Después, el sistema se remodela con una pérdida progresiva de sinapsis y a los 11 años quedan solo el 60% de ella. En el caso de la corteza prefrontal, este patrón es diferente. El máximo de riqueza sináptica se adquiere a los 2 años y esta progresión continúa más lentamente hasta los 7. A partir de esa edad, el proceso de neurogénesis se remodela con la pérdida de sinapsis que también alcanza el 40%. Pero a lo largo de los años y de forma muy gradual, por su parte, el sistema límbico, el sistema emocional, termina su maduración sináptica entre los 4 y los 7 años, dependiendo de las estructuras de que se trate. El hipocampo, por ejemplo, estructura fundamental para los procesos de memoria, adquiere ya una arquitectura neuronal que es casi idéntica a la del adulto, a la edad de 4 años. De modo general, el patrón de desarrollo y pérdida de sinapsis en las áreas sensoriales, el sistema límbico, es mucho más temprano que en las áreas corticales de asociación y desde luego mucho más que en la corteza prefrontal. Tras el nacimiento, el cerebro es un continuum de actividad que aún bajo el gobierno de un poderoso programa genético es férreamente dependiente de su relación con el mundo sensorial y emocional que le rodea. Es un juego, esta vez más específico, el que se establece entre los genes que porta el individuo y el medio ambiente en el que vive y que en buena medida hacen del ser humano ese ser diferente a los demás que hay en el mundo. Pero el cerebro en su construcción no es un proceso continuo, homogéneo y sincrónico consigo mismo y con el tiempo. Ya lo acabamos de ver a propósito de la sinapsis. El desarrollo cerebral se produce de una forma asincrónica. Tiene tiempos diferentes. Los programas del genoma que dirigen dicho desarrollo específico tienen lo que podríamos describir como ventanas que se abren en un momento determinado, y es en ese momento determinado cuando cierta información del entorno, sensorial, motora, familiar, social, emocional o de razonamiento puede entrar por ella. Y ningún momento es más óptimo que ese, pues estas ventanas abiertas se cierran con el tiempo para dar paso a la apertura de otras. Hoy comenzamos a saber que estas ventanas plásticas o periodos críticos en los que el medio específico que rodea al individuo debe estar necesariamente presente son absolutamente fundamentales para el desarrollo de muchas funciones del cerebro, como el habla, la visión, la emoción, las habilidades para la música o las matemáticas, el aprendizaje de una segunda lengua o en general los procesos cognitivos, conocimiento y razonamiento. Incluso empezamos a conocer que existen periodos críticos diferentes para la formación, los subsistemas o componentes de estas funciones plásticas que acabamos de mencionar. Permítame un símil que ya he relatado alguna vez en otra parte y que ayudará a entender fácilmente lo que trato de decir. Piénsese que el desarrollo del cerebro del niño, desde el momento de la fecundación, se asemeja a la construcción de un coche en una cadena de montaje. El coche en sus piezas más elementales, los genes, es transportado por una cinta que corre a una determinada velocidad, tiempo, en donde a lo largo del recorrido se le van montando piezas, medio ambiente. El tiempo de ese recorrido varía en función de determinadas condiciones, como pueden ser el número de piezas que se requiere montar en cada periodo del recorrido o la dificultad de su montaje. Periodo prenatal, periodo perinatal, primera infancia, infancia media, infancia mayor, pubertad, adolescencia, jóvenes adultos, adultos y senescencia.
La estructura básica del coche puede ya traer defectos que luego repercutirán en su funcionamiento, mutaciones genéticas que predisponen a ciertas patologías, o puede ser que con un inicio genético sin ninguna anomalía parezca un defecto debido a que no se haya puesto las piezas adecuadas en el momento en el que el coche pasaba por delante del montador medio ambiente. El concepto de ventana plástica refiere, siguiendo con el mismo símil, a que mientras el coche corre por la cadena de montaje y llevando programadas genéticamente sus propios cambios intrínsecos, se requieren periodos en los que se ajusten las piezas que viven del medio ambiente, es decir, periodos que se abren para ese ajuste de la información, piezas provenientes del medio ambiente y que se cierran definitivamente pasado ese tiempo crítico. El caso de ventana plástica más claro y definitivo en el mundo biológico es el descrito por Konrad Lorenz en las aves y que se conoce como imprinting. Casi todo el mundo conoce el hecho de que las aves, tras salir del cascarón, siguen el primer objeto que se mueve delante de ellas, y este es generalmente la madre. Puede durar solo unas horas. Pasado ese tiempo se pierde. En los niños recién nacidos ocurre otro tanto para otras muchas funciones. Por ejemplo, para la visión, el periodo de los primeros meses tras el nacimiento es tan crítico que una deprivación de la visión en el niño de tan solo una semana puede tener marcados efectos para su futura visión. Hoy se sabe que en la visión, el desarrollo de los diferentes circuitos en la retina, el tálamo y las numerosas áreas corticales que codifican diversos aspectos del mundo visual, como las formas, el color, el movimiento, etc., se desarrolla con ventanas plásticas que se abren a tiempos diferentes con una duración de unos pocos meses. Tal plasticidad alcanza a todos y cada uno de los restos de los sistemas sensoriales, pero también alcanza a otras funciones del sistema emocional, como las implicadas en los mecanismos de la curiosidad, la emoción, la atención, la empatía, la memoria, y que no terminan su maduración antes de los 4 años, lo que tiene implicaciones sobremanera importantes para desarrollar procesos que claramente tienen que ver con los del aprendizaje y la memoria. Hay muchas otras ventanas plásticas, entre las que sobresale de forma especial la del lenguaje. Parece que el habla no es algo con lo que se nace con la potencialidad de hablar, pero solo el aprendizaje en un periodo de tiempo determinado logra convertir en hecho aquello que únicamente está en potencia. Un niño que no ha oído hablar nunca a sus semejantes antes de los 7 o los 8 años, jamás podrá hacerlo después o desde luego lo hará con enormes dificultades y limitaciones. La ventana plástica del lenguaje se cierra alrededor de esa edad. Las ventanas plásticas del lenguaje y de la visión que acabamos de mencionar son complejas y en ellas hay subventanas. Por ejemplo, en este caso, el proceso de adquisición de la semántica, significado de las palabras, es diferente en el tiempo a la adquisición de la sintaxis, construcción del lenguaje, o en el caso de la visión, la adquisición de los diferentes componentes del objeto visto, como el color, la forma o el movimiento, también es temporalmente diferente. Es más, parece que existen no solo ventanas para los grandes sistemas o subsistemas, sino microventanas de duración de horas o días en la conformación molecular de muchos microcircuitos en el cerebro. ¿Podrán estos conocimientos ayudar a definir mejor los tiempos de enseñanza, por ejemplo, de la gramática o del inglés o de una tercera lengua? ¿Cuándo para enseñar las matemáticas? Pero hay otras muchas ventanas plásticas, como aquellas que se abren alrededor de la pubertad, que aun cuando todavía poco conocidas a nivel neurobiológico, son de enorme relevancia. Y es que conocer los mecanismos por los cuales opera el cerebro emocional en esas edades tempranas y cómo procesa y codifica ese complejo ingrediente de carga genética, carga ambiental biológica, educación y cultura en el contexto de una invasión hormonal crítica que abre el cerebro y fija nuevos patrones de conducta individual, es absolutamente imprescindible para conocer las raíces biológicas de esa otra etapa convulsa que es luego la adolescencia. Precisamente durante esos periodos relativamente largos que son la pubertad y la adolescencia, el cerebro sufre profundos cambios en su camino de construcción hacia el cerebro adulto. Cambios que no son solo de matiz o de modelado de un cerebro ya hecho, sino un auténtico hacerse cerebro adulto con la muerte de neuronas y el aumento o disminución del grosor y el árbol de conexiones de las que permanecen vivas. De estas ventanas que estamos considerando,
hay un área del cerebro, la corteza prefrontal, que sufre un retraso de maduración considerable. Esta área del cerebro está implicada nada menos que en todo aquello que consideramos más humano, desde la ética, la moral, el razonamiento o la propia responsabilidad social, el control de las emociones y la impulsividad, hasta la toma de decisiones y la planificación responsable del futuro de la propia vida del individuo. Esta parte del cerebro de la que hablamos, de hecho, no termina de madurar hasta los 25 o 27 años, que es cuando ya han aparecido ciertos neurotransmisores y cuando se han terminado de aislar con mielina los axones de las neuronas. ¿Qué ventanas se abren y cuáles se cierran en este periodo, en ese largo periodo tan crucial para la construcción madura del ser humano? ¿Qué ventanas se abren y cuándo se cierran durante la pubertad en esa cascada hormonal que invade y transforma el cerebro de los jóvenes? ¿Y cuándo durante este largo periodo de la adolescencia en el que, como acabo de señalar, mueren tantas neuronas y hay una nueva reorganización de ciertas áreas de la corteza cerebral? Y en todo esto, ¿qué elementos y estímulos del medio ambiente son los más relevantes para una mejor educación y enseñanza de los adolescentes? Pero pasemos a considerar brevemente el cerebro ya formado y maduro. El cerebro humano adulto está construido esencialmente por unos 100 millones de neuronas y otras células que llamamos glía, en número casi 10 veces mayor. Un conjunto de neuronas interconectadas y distribuidas en pequeños o amplios territorios de la corteza cerebral conforman los circuitos neuronales que codifican para funciones específicas. Hoy sabemos que este cerebro adulto, como continuación del periodo de desarrollo, sigue siendo plástico, cambiante. La propia neurona es plástica, es decir, está cambiando constantemente gracias al trabajo de sus propios genes. Y esto último se refleja obviamente en los circuitos que conforman estas neuronas, donde se genera quiénes somos cada uno y cómo ese uno cambia cada día y a lo largo de toda la vida. Precisamente la interacción del individuo con el medio ambiente produce continuos cambios en el cerebro. De hecho, aprender y memorizar es eso, cambiar el cableado sináptico del cerebro. Y aprender y memorizar es el proceso que realiza el ser humano desde que nace hasta que muere. El cerebro humano es un órgano heterogéneo. Su corteza cerebral está dividida en muchas áreas y estructuras. Por un lado, posee áreas en particular donde se crea la sensación y la percepción del mundo a través de la información proveniente de los órganos de los sentidos: visión, audición, tacto, temperatura, dolor, gusto, olfato. Y por otro, las áreas en donde se elaboran los programas motores con los que se ejecuta la conducta, pero también posee esos largos territorios prefronto, parieto, temporales, las áreas de asociación donde se elaboran los procesos mentales, el pensamiento abstracto y simbólico y los sentimientos. La neurociencia ya aporta abundante conocimiento acerca de los códigos neuronales que elaboran los procesos mentales y se sabe que están cifrados en códigos de tiempo, abiertos y no anatómicos, fijos en el espacio. La corteza cerebral está dividida en dos estructuras, los dos hemiscerebros, derecho e izquierdo, que albergan funciones diferentes y complementarias. La unidad funcional del cerebro se realiza gracias a ese puente anatómico que une ambos hemisferios y que es el cuerpo calloso, 1 millón de fibras nerviosas. Cuando se analizan las funciones de ambos hemisferios cerebrales por separado, se comprueba que el hemicerebro derecho es fundamentalmente un cerebro holístico, global, que realiza asociaciones de tiempo, acontecimientos y espacios, lugares muy distantes de modo constante. Es generador de ritmos, músicas, imágenes, dibujos. Es el hemisferio creador. Funciona bajo el foco de una atención dispersa y en parte inconsciente. El hemicerebro izquierdo, por su parte, es lenguaje, lógica, matemática. Es el hemisferio analítico. Funciona bajo el foco de una atención focalizada, consciente. Ambos hemisferios trabajan siempre juntos y en conjunción, pues para la elaboración de cualquier función cognitiva específica necesitan del diálogo y la transferencia de información entre ellos. Entre ambos hemisferios hay pues un intercambio de información continuo y constante. Sacar conocimiento, al menos rudimentario, de cómo se elaboran los procesos mentales y el pensamiento, el lenguaje, las matemáticas, los sustratos de las asociaciones de eventos en el tiempo y la memoria, y cómo finalmente se crea la conciencia y conocimiento, es fundamental para captar la esencia del mensaje neuroeducativo.
Del mismo modo, es esencial conocer el mundo de las emociones para captar la esencia de la enseñanza. La elaboración de las emociones corresponde a otro cerebro dentro del cerebro, que se conoce como el sistema límbico cerebral o cerebro emocional. La emoción es la energía que mueve el mundo. Su importancia principal radica en que lo que se ve, se oye, se toca, se paladea o se huele, tras ser analizado sin significado emocional alguno por las correspondientes áreas sensoriales específicas de la corteza cerebral, pasa por el filtro del sistema emocional y es allí donde a esas percepciones sensoriales ya creadas se las acuña con la etiqueta de bueno o malo, atractivo o rechazable, interesante o soso. Y es después cuando esa información ya coloreada con ese significado emocional pasa a las áreas de asociación de la corteza cerebral, donde se construyen los procesos mentales y de razón y pensamiento, y se elaboran sus funciones ejecutivas complejas. Y también pasa al hipocampo, donde se registra la traza de mnemónica de memoria de lo percibido y aprendido. En otras palabras, los abstractos o ideas con las que trabajan las cortezas de asociación para crear el pensamiento ya están impregnadas de emoción. En particular, parecen fundamentales los circuitos neuronales de una estructura del sistema límbico, la amígdala, que viene conectada a casi todas las áreas del cerebro. La cognición, emoción, es pues un binomio indisoluble que nos lleva a conseguir de cierto que no hay razón sin emoción. Binomio cardinal para entender la esencia de lo que es enseñar y aprender. Sacaremos ventaja de estos conocimientos básicos en los capítulos que siguen. Capítulo 3. Aprendiendo temprano. Se habla y se piensa sobre el cerebro como si ese fuese un órgano que trabaja, piensa y decide solo, pero lo cierto es que el encendido de los códigos que lo hacen funcionar se encuentra fuera del mismo cerebro, en los estímulos que provienen del medio ambiente. Parte de esto ya lo hemos visto en el capítulo anterior, al hablar de las ventanas plásticas. Aun cuando también es cierto que para que ese medio ambiente estimule y ponga en marcha ese cerebro, este ya debe tener activada su propia dinámica interna. Para ver algo no solo basta con tenerlo enfrente, hay que tener además la actividad interna, la emoción que permita verlo. Lo cierto es que el sistema nervioso a los pocos días tras la fecundación ya absorbe información de cuanto le rodea, sea de su posición en el útero materno, sea de cuánto hace o sufre la madre. Estrés, reacciones emocionales, alimentación, tabaco, es decir, en su propia construcción, el cerebro ya aprende y cambia su configuración y se hace diferente a cualquier otro. Esa diferencia, esta individualidad, no solo se debe a la herencia específica recibida de los padres, a su vez genética y epigenética, sino también a la acción de esos otros factores producidos por la conducta de la madre y que acabo de señalar. Pero sin duda las modificaciones más importantes se realizan tras el nacimiento. Por ejemplo, un niño con tan solo 42 minutos de vida es capaz de hacer coincidir de alguna manera gestos propios con gestos que se le hacen, como sacar la lengua o abrir la boca. Y esto parece increíble sabiendo las capacidades de un recién nacido, lo que indica claramente que a esas edades el cerebro posee circuitos neuronales que, activados por observación, permiten sincronizar actos motores propios con actos producidos por otro ser humano, es decir, circuitos neuronales que unen sensación con acción. De hecho, hoy conocemos la alta sensibilidad de los niños casi recién nacidos para aquellos estímulos que están en movimiento. Es en esta materia referida al proceso de aprendizaje en estas primeras etapas del ser humano donde los estudios más avanzados han señalado, aparte de este engarce neuronal, percepción-acción, dos procesos centrales, uno de naturaleza que podríamos llamar computacional o automática y otro verdaderamente social. Desde la perspectiva computacional, se ha podido comprobar que los niños desde muy temprano poseen habilidades poderosas que les permiten automáticamente captar y procesar información del medio que les rodea sin entrenamiento alguno previo de sus padres. Por ejemplo,
Niños con muy pocos meses de edad son competentes para entender lo que es grande y lo que es pequeño, y un experimento ilustra cuanto digo. Supongamos que a un niño de meses se le muestra un conjunto abultado de muchos objetos, todos iguales, sea un conjunto de 30 cubitos de colores que luego, mientras el niño lo está mirando, se ocultan detrás de una cortina, conjunto grande. A continuación se le muestra al niño otro conjunto de esos mismos cubitos, pero esta vez de tan solo 3 unidades, que también se ocultan detrás de otra cortina, conjunto pequeño. Después, tras las cortinas que oculta el conjunto grande de cubitos, retiramos todos los cubitos dejando solo uno. Pues bien, si delante del niño se vuelve a abrir la cortina que oculta el conjunto pequeño de 3 cubitos, el niño no muestra ningún gesto de sorpresa. Sin embargo, si tras esto se levanta la cortina que oculta supuestamente el conjunto grande de cubitos y aparece solo uno, el niño sí hace un gesto de asombro. El niño evidentemente no puede hablar, pero sí parece preguntarse, ¿dónde se ha metido el montón grande de cubitos? El niño claramente ha sido capaz de computar en su cerebro la diferencia entre grande y pequeño y expresarlo en la conducta, en este caso en su cara, y la contractura de músculos que indican cierta confusión. Estas capacidades, hoy lo sabemos bien, tienen sus principios circuitos neuronales responsables en ambos lóbulos parietales, es decir, tanto del cerebro derecho como del izquierdo, y muy específicamente alrededor del surco intraparietal, donde se construye el sentido y significado de los números y el sentido aproximado de las cantidades. Estos son códigos que se ponen en marcha temprano en el desarrollo y de hecho son códigos que ya existen en los cerebros de nuestros predecesores desde hace millones de años. Curiosamente, esta capacidad que permite poder distinguir o intuir tamaño grande o pequeño es un conjunto de cosas. Ya la poseen otras especies animales, como por ejemplo los delfines y los monos, y por supuesto los antropoides. Y sin duda que ello ha debido ser la base antes de saber hacer cálculos exactos para tomar decisiones importantes, como la de huir frente a muchos enemigos o atacar solo uno, o simplemente trepar escondiendo el árbol con mayor cantidad de fruta. Está claro que estos códigos han servido a la supervivencia del género Homo durante mucho tiempo. Los niños, cuando se les habla, son capaces de distinguir elementos, unidades fonéticas del lenguaje materno, mucho antes de los 3 años. De hecho, los niños ya tienen la capacidad de comenzar a distinguir las palabras sueltas alrededor de los 6 meses y responder a la lengua materna de una manera específica entre los 9 y los 12 meses de edad. Es más, se ha indicado que los niños americanos y japoneses que a los 7 meses discriminaban entre los sonidos de las sílabas ra y la muy bien o bastante bien, cambiaron de forma radical al alcanzar los 11 meses. A partir de esa edad, los niños americanos mejoran significativamente en esa discriminación, mientras que la habilidad de los niños japoneses declina de una forma aguda. Estas observaciones son importantes para entender lo temprano de la conformación de circuitos neuronales específicos modulados por la cultura en la que se vive. Resulta interesante que en los últimos años, y basándose en estas observaciones en los niños, se hayan diseñado algoritmos, es decir, un conjunto de elementos bien definidos con los que se crean programas computacionales que se expresan en la actividad de robots capaces de cambiar su conducta automáticamente como consecuencia de la propia experiencia o interacción con el medio que les rodea. Pues bien, el estudio del comportamiento de estos robots equipados con estos algoritmos comparado con el comportamiento real de los niños ha permitido estudiar y descomponer la secuencia básica de elementos del lenguaje, y ello ha ayudado a su vez a conocer cómo aprenden los niños y explicar la poderosa influencia cultural de estos aprendizajes. Bien es cierto que estas computaciones no las hacen los cerebros de los niños y de un modo indiscriminado, pues aprender requiere señales sociales indicando qué y cuándo hay que aprender y desde luego un sustrato emocional del niño que lo predisponga a la tarea.
y esto es absolutamente importante en los primeros meses tras el nacimiento. La psicología del desarrollo ha identificado factores sociales que son esenciales en ese aprendizaje durante los primeros tiempos tras el nacimiento. Hoy se habla de 3 de esas habilidades sociales básicas que se aprenden pronto, habilidades que por otra parte serán de importancia sobresaliente para el proceso subsiguiente de educación y aprendizaje en el colegio. La primera es la imitación, la segunda la atención compartida y la tercera la comprensión empática. Los niños aprenden de los demás por imitación. Es esta una capacidad emocional innata. De hecho, es quizás el mecanismo social de aprendizaje más poderoso. Los niños imitan un amplio rango de conducta de los padres, incluyendo lo que hacen y cómo lo hacen, sus manierismos, cómo hablan y cómo gesticulan al hacerlo. Por ejemplo, un niño muy pequeño cuando ve a su padre utilizar un teléfono, trata él mismo después de alcanzarlo y hacer sonidos al aparato telefónico. Y esto parece evidente, el niño no lo ha entrenado previamente, ni tampoco parecen existir patrones de conducta innatas que lleven al niño a hacer cosas específicas de esta manera. La imitación tiene un valor enorme en el proceso de aprendizaje, pues lo acelera, lo hace en un tiempo más corto y además multiplica las oportunidades de aprender. Solo hay que pensar, por ejemplo, el tiempo que se requeriría para que un niño, tras descubrir algo por sí mismo que fuera interesante, lo tratara de aprender por un proceso de prueba y error. Esto último requeriría una enorme cantidad de tiempo, amén de la inseguridad que implica un proceso de este tipo. Por el contrario, la imitación no solo acelera el proceso, pues únicamente requiere hacer casi una copia del mismo, sino que los niños aprenden por observación directa de hechos que realizan las personas de su entorno, es decir, es en un contexto de seguridad, como son sus padres, fuente máxima de supervivencia. Acabo de señalar que la imitación es casi la copia de una conducta, pero no es tan fácil. Es casi, refiere a que propiamente el proceso de imitación del que estamos hablando no es copia idéntica de lo que el niño ve, sino un extracto específico relacionado con las intenciones y objetivos que persigue el adulto. Por ejemplo, cuando un niño de 18 meses ve a alguien coger una taza, pero ésta se le cae al suelo, lo que el niño entresaca de ello es principalmente el objetivo de coger la taza, puesto que el niño cuando más tarde imita ese acto, no la deja caer al suelo tras cogerla, y todavía más en estos actos imitativos. Aun siéndolo, son altamente discriminativos, pues al parecer los niños eligen quién, cuándo y qué imitar, y utilizan no solo la imitación pura y pasiva, sino que al imitar autodescubren nuevos modos de resolver otros problemas. Atención compartida quiere decir dos personas mirando un mismo objeto o evento, y este fenómeno se ha encontrado que es una base importante para la comunicación y el aprendizaje de todo aquello que sucede en el entorno del niño. Por ejemplo, los niños pequeños en la mitad de su primer año de vida ya miran con más frecuencia en la dirección en que lo hace un adulto cuando vuelve la cabeza para observar cosas en su campo de visión. Es este un mecanismo y un proceso que une adultos y niños pequeños y les hace compartir el mundo de la percepción de un mismo objeto o de persona, lo que facilita el aprendizaje no solo de significados, sino el aprendizaje de palabras y la comunicación social. A este respecto hay experimentos muy interesantes. Por ejemplo, en una habitación se sientan en una mesa uno frente a otro, un niño de 1 año y un adulto. Y a un lado de la mesa hay dos objetos idénticos, es decir, dos objetos que tienen la misma capacidad de estimular la curiosidad, con cierta distancia entre ellos, pero ambos al alcance de la vista de los dos. Si tras mirarse uno a otro, niño y adulto, de pronto el adulto gira la cabeza y mira hacia uno de los objetos, el niño inmediatamente vuelve también la cabeza y mira hacia ese mismo objeto, el que está mirando el adulto. Es más, hay experimentos mostrando que un niño de 9 meses es capaz de girar la cabeza en la misma dirección que la cabeza de un robot que aparece frente a él y al que observa. En este último caso,
Estudios meticulosos muestran que lo que hace el niño no parece obedecer solo la curiosidad por el robot, sino que el giro de la cabeza del niño obedece propiamente al giro de la cabeza que hace el robot y lo que ello significa. Curiosamente, un poco más tarde, a los 12 meses, ya existe en el niño algo más allá de simplemente volver la cabeza imitando lo que hace el adulto y que refiere al significado de la mirada misma. De modo que si una persona con los ojos abiertos se vuelve a mirar uno de los dos objetos que antes hemos mencionado, el niño mira también ese mismo objeto, pero sin embargo no lo hace si observa que el adulto cierra los ojos antes de girar la cabeza. De modo que aún volviendo el adulto la cabeza, el niño ya no sigue ese movimiento. Podrían aplicarse los conocimientos de cómo los niños aprenden en los primeros meses de esa manera tan rápida, eficiente y sin esfuerzo, es decir, sus bases cerebrales, para mejorar la educación y el aprendizaje en los colegios en tiempos posteriores. Al menos los estudios actuales en ese sentido se desarrollan poniendo énfasis en conocer cómo el niño aprende antes de entrar a la escuela, tras los primeros años en el seno de la familia, como lo hace en la escuela, y basándose en ello tratar de diseñar programas que mejoran o puedan mejorar la enseñanza posterior. Por ejemplo, ya hay estudios de neuroimagen realizados con niños de 6 años que indican que las diferencias en las oportunidades de aprender que el niño haya tenido antes de entrar en el colegio se correlacionan con diferencias cerebrales que bien pudieran afectar el aprendizaje posterior en el propio colegio. En definitiva, la utilización de progresos educativos que potencien la interacción social desde muy temprano parece producir cambios positivos a largo plazo en los niños, que facilitan todo aprendizaje posterior y también el componente afectivo de la relación con los demás. Y la tercera habilidad social es la comprensión empática. La capacidad de sentir emociones y sentimientos es esencial en el proceso de maduración del cerebro humano, y este tema es hoy central en los estudios más avanzados de computación y enseñanza acerca de cómo piensan los humanos. Hay experimentos que muestran que niños muy pequeños, mucho antes de pronunciar ninguna palabra, ya expresan conductas empáticas altruistas. Cuando un adulto simula una herida en un dedo y finge llanto ante un niño menor de 3 años, este tiende a acercarse al adulto para consolarlo con gestos empáticos. Por ejemplo, entregarle cosas que sean muy queridas para él, como lo puede ser quizás su propio osito de peluche. Lo mismo se ha visto en experimentos en los que si un robot simula llanto frente a un niño pequeño, este se acerca igualmente a consolarlo. Sin duda, estas experiencias arrancan de códigos profundos cerebrales que vienen heredados, aun cuando también son conductas que vienen moduladas por el entorno cultural, el entretenimiento, el entrenamiento y la percepción de la conducta de los otros, en particular de los padres. Es más, si estas reacciones son expresadas por los adultos frente al daño que sufre un niño, se convierten en juicios y emociones morales y en conductas morales. Descubrir los orígenes de las diferencias individuales en este terreno de la emoción, la empatía y la compasión es un tema central en la neurociencia, que estudia el desarrollo social cognitivo de los seres humanos y su implicación para el aprendizaje y la enseñanza. Y en este capítulo de la emoción y la empatía en los niños estamos empezando a ver su influencia esencial para aprender en el colegio. Hoy sabemos que hay maestros con larga experiencia y profundos conocimientos que fallan en sus enseñanzas por falta de empatía y habilidades de comunicación social, lo que lleva a algunos niños, desde ese naciente impulso a aprender, a terminar con un apagón en el interés por las materias. En cambio, hay otros maestros que sin tanto conocimiento e incluso significativamente menos conocimiento, abren la mente de los niños, los inspiran, los vuelven curiosos por el conocimiento, gracias a sus cualidades para la empatía, o que han cuidado y ampliado sus habilidades sociales y de comunicación. La empatía, pues el acercamiento emocional, es la puerta que abre el conocimiento y con él la construcción de un buen ser humano. Y es que no creo que haya un tema de más trascendencia humana, incluso más que la ética, que el de la educación y de cómo nos preparan y nos preparamos desde el nacimiento para esa misma ética.
para entronizar valores y expresar su respeto en la conducta. Veremos que cuando se enseña a cualquier nivel, incluida la enseñanza en la universidad, capítulo 19, esa emoción y esa empatía adquieren una relevancia especial. El maestro y los profesores son la llave de la educación, siempre lo han sido, pero lo siguen siendo en esta nueva etapa que es la neuroeducación. El resumen de todo esto es que la emoción, los sentimientos, sus mecanismos cerebrales y su expresión en la conducta siguen siendo la base, el pilar esencial que debemos conocer para construir un edificio sólido en la enseñanza. Capítulo 4. Y también interviniendo temprano. En todo ser vivo, aprender es un proceso consustancial con asomar al mundo por primera vez. Estudios muy recientes muestran que los niños aprenden de su entorno y guardan memorias inconscientes de ese aprendizaje en apenas horas tras nacer. Precisamente los primeros años de ese acelerado proceso, que es la adquisición de emoción, sentimientos, conocimiento y lenguaje, son el periodo de desarrollo que mayor atención está recibiendo en la neurociencia y la psicología cognitiva, y también en parte de las ciencias sociales, porque es cada vez más obvio que durante este periodo se sientan las bases sólidas para la educación y sus consecuencias para el futuro de la persona. Es el periodo que requiere también de una atención exquisita a la conducta del niño y en su caso realizar una intervención temprana para prevenir, reducir o mitigar las consecuencias de cualquier entorno negativo y desde luego también para detectar síntomas que expresen procesos cerebrales y mentales neurológicos que impidan o obstaculicen el proceso normal de aprendizaje y memoria. Un medio ambiente estable, estimulante y protector construye en el cerebro infantil los pilares sólidos para una enseñanza efectiva. Por el contrario, un medio ambiente adverso, castigador y estresante influyen en y de hecho impide el normal desarrollo de los circuitos cerebrales que permiten ese aprendizaje normal. Empieza a haber conocimiento experimental y clínico acerca de, por ejemplo, los efectos de un medio ambiente estresante, familiar y social en el desarrollo normal del cerebro de los niños, entre los que se encuentran el aumento constante de hormonas como el cortisol y sus efectos neuronales negativos en el hipocampo, área clave de los procesos de aprendizaje y memoria. Está claro que amenazas constantes y de cualquier tipo sobre el niño y que éste no puede controlar de ninguna manera, bien sea porque vienen infligidas por los padres o porque el niño no tiene un padre y una madre que le sirvan de paraguas o pararrayos, afectan los circuitos neuronales de la amígdala y del hipocampo que acabo de mencionar y en consecuencias al desarrollo de los procesos emocionales y cognitivos. Los mecanismos que generan ansiedad disminuyen los procesos de atención y tienen consecuencias severas sobre el proceso de aprendizaje y memoria. También perjudican la maduración de los mecanismos corticales neuronales de inhibición cuyo deterioro o retraso pueden generar impulsividad. Es cierto que estos mecanismos más tarde en la vida, si las condiciones sociales cambian, pueden en parte ser revertidos a través del desarrollo de otra estructura cerebral que madura tiempo después y que es la corteza prefrontal. La idea central de la neuroeducación es detectar en el niño déficits que afecten este proceso de aprendizaje e intervenir en la aparición de estas conductas para modificarlas en lo posible y lo más temprano que se pueda. Cuando se habla de intervenciones tempranas, se dice entre los especialistas que un niño de 4 o 5 años ya no tiene una edad verdaderamente temprana para detectar muchos síntomas. Muchos déficits se expresan antes y las intervenciones deberían ser realizadas consecuentemente antes de esa edad. Para los niños que viven en ambientes adversos y negativos, como pueden ser amenazas o castigos, 4 años sin hacer nada significa posiblemente un daño difícil de reparar, dado que esos son los años claves del desarrollo tras los cuales ya se ha cambiado mucha de la arquitectura cerebral del niño, y hoy todo ello cobra importancia sobresaliente cuando sabemos que se pueden mejorar estas alteraciones conductuales mediante tratamientos conductuales, no solo en estos casos de ansiedad o impulsividad,
sino también en los casos de déficit de atención e hipermotilidad o autismo no severo y otros síndromes. Capítulo 18. Así pues, hay déficits de la conducta de algunos niños pequeños que pueden ser rectificados con tratamientos conductuales si se detectan a tiempo. La persistencia de esos déficits puede influir en fallos de la conducta y en la educación y el aprendizaje posteriores. Tal es el caso de los niños nacidos con bajo peso o prematuros, 28,8 semanas de media, que cuando más tarde se les compara con los nacidos a término tienen menor rendimiento escolar. Cuando estos dos grupos de niños de entre 9 y 16 años fueron analizados para ver su nivel de comprensión de una frase oída, ambos activaron por igual las mismas regiones cerebrales de comprensión del lenguaje. Sin embargo, según la complejidad de la frase fue en aumento, se comprobó que aquellos que habían sido prematuros mostraban una mayor activación en el giro frontal medial, cosa que no ocurrió en los niños nacidos a término. Esto indica que el prematuro requiere de mayor activación y reclutamiento de redes neuronales más extensas que el nacido a término, y nos llevaría a la idea de que el nacido prematuro subsisten defectos que, aun cuando fueran sutiles en las condiciones de la rutina de las enseñanzas en el colegio, bien podrían ponerse de manifiesto más tarde de una forma importante cuando las exigencias aumentaran y al enfrentarse con tareas intelectuales en su vida profesional futura. También otro estudio ha mostrado que un grupo de niños con bajo peso al nacer presentó después dificultades en el aprendizaje de la aritmética, déficit que se correlacionó con una reducción del tamaño del surco intraparietal izquierdo, área que, como acabamos de mencionar, está relacionada muy específicamente con las capacidades para la estimación de cantidades. Estos fallos del desarrollo, si se hubiesen detectado en los niños de modo temprano, podrían haber sido objeto de tratamiento por entrenamiento conductual. Todo esto también deja entrever la importancia de la educación individualizada si se encontraran las fórmulas que permitieran que hacerlo fuera económicamente rentable en la sociedad. De hecho, ya hay algunos modelos económicos que, aun cuando todavía en discusión, proponen que cuanta más inversión se haga en la educación en los niños tempranos, mayor será el retorno de beneficios a la sociedad y más. Pero esto se sigue inmediatamente de un proyectar al mundo lo aprendido. Mientras mayor sea la inversión en la educación, mayor serán los beneficios en el futuro y el país más rico será en el futuro. Este es un punto hoy abierto en los países más adelantados y que comienza a ser de importancia capital, de modo que hay una llamada muy actual que se expresa en esta nueva perspectiva de neuroeducativa para intervenir de forma activa y prevenir o reducir todo efecto negativo sobre el cerebro de los niños en desarrollo. Y ello requiere ser conscientes de esta situación e instrumentarla en lo familiar, lo social y lo político, a través de neutralizar dichos efectos negativos en lo posible a nivel de los padres, de la ayuda social en los colegios y el trabajo de potenciales nuevos neuroeducadores. De hecho, esto último también se habla en el capítulo 21 de este mismo libro. Y lo mismo podríamos señalar en niños sin déficit alguno para la enseñanza en relación con la memoria de la lectura, la escritura o las matemáticas, con estas últimas en particular. En el capítulo anterior ya señalamos las capacidades de estimar grandes y pequeños y que aparecen muy pronto en los niños. Pues bien, está claro, y todo el mundo lo sabe por evidente, que hay otras capacidades matemáticas que son de aparición mucho más tardía, como calcular con exactitud magnitudes, es decir, la aritmética. Y resulta curioso que estos dos tipos de habilidades matemáticas tengan sustratos y localización diferentes en el cerebro. La primera, la capacidad para estimar y obtener un resultado aproximado pero no exacto, por ejemplo, estimar si 10 es más grande que 2, se realiza con estímulos visuoespaciales. Estoy viendo un montón de cosas más grandes que otro montón de las mismas cosas que también veo. Y depende de la activación de redes neuronales localizadas en parte en ambos lóbulos parietales y de forma más específica en el surco intraparietal. En tanto que la segunda, la habilidad para realizar un cálculo matemático exacto, está relacionada precisamente con las redes neuronales asociadas al lenguaje
y por consiguiente son estas áreas del lenguaje localizadas principalmente en la corteza frontal izquierda las responsables de estas funciones. Es a partir de estos hallazgos extraídos de la psicología, la neurociencia cognitiva y la neuropatología que siempre han dejado perplejos tanto a psicólogos como a maestros, de donde surgen las preguntas más actuales acerca de la enseñanza en la escuela. Déjenme que en este contexto de las matemáticas apunte algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué combinación de los dos códigos matemáticos producen los talentos matemáticos más genuinos? ¿Podrían estos conocimientos ayudar a diseñar métodos capaces de ayudar y mejorar el estudio de la matemática? ¿Podrían estos y otros muchos hallazgos ayudar a niños con déficit en sus primeros pasos con la matemática? Sin duda, se abre un nuevo desafío intelectual constante. Del color de las mariposas al pensamiento abstracto. ¿Qué hace que a los niños se les llene el cuerpo de alegría cuando piensan en ese día que van a hacer una excursión? ¿Cuál es el porqué de esa alegría pensando en escapar de la pequeña cárcel que representa la clase donde se les enseña en el colegio? ¿Por qué muchos niños recordarán toda la vida cuando en una excursión el maestro les explicó el tamaño y las formas diferentes de muchas hojas, el significado multicolor de las alas de las mariposas o el espectro de colores del arco iris? Sin duda porque ello significa activar los códigos cerebrales profundos heredados a lo largo de los tiempos en los que aprender y memorizar era consecuencia de la activación de los procesos emocionales que generan la curiosidad y como consecuencia abrir la ventana de la atención en espacios abiertos a todo aquello que es útil y sirve a la supervivencia biológica. Aprender para un niño de hoy, en ese contexto lleno de sonidos tal vez ancestrales, de colores y formas diversas, sigue siendo sencillamente placentero e intenso. Y eso es también el juego, ya lo hemos apuntado antes, un mecanismo emocional disfrazado con el que el niño adquiere habilidades y capacidades a través de la vorágine de cambios que realiza su cerebro a grandes velocidades. Un corolario se puede sacar de todo esto, y este es que todo comienzo del aprendizaje, el más temprano del niño, debería hacerse directamente en contacto con la naturaleza, no entre cuatro paredes. Así nos lo revelan los códigos del cerebro y cómo estos han ido apareciendo a lo largo del proceso evolutivo. Y esta es quizá la primera enseñanza que deberíamos sacar de lo que venimos tratando en este libro y que llamamos neuroeducación. Lo primero que esto nos enseña es lo más obvio, que un niño no comienza a aprender con ideas y con abstractos, sino con percepciones, emociones, sensaciones y movimientos obtenidos del mundo sensorial y como reacción al mundo real, fuente primigenia de los estímulos y primer maestro del niño, es el mundo y todo lo que hay en él y frente a él, lo que primero enseña al niño. Y aprender bien de ese mundo es básico, no solo cuando niño, sino después en las enseñanzas regladas y para el resto de su vida, pues estas sensaciones y percepciones y sus experiencias serán los cimientos de su futuro aprendizaje abstracto. El niño es una esponja que absorbe y recoge como si fuera agua todo lo sensorial que le rodea, los colores, las formas, los movimientos, las distancias entre los objetos, los sonidos y las texturas, el gusto y el olor de las cosas, y es en un constante aprendizaje como transforma y cambia su cerebro. Por esto se sigue inmediatamente de un proyectar al mundo lo aprendido en donde lo contrasta y reaprende. El niño a los pocos meses tras el nacimiento gatea y explora su entorno. Y en ese gateo y ese explorar aprende y graba en su cerebro los programas motores con los que más fuerte pasado el tiempo podrá realizar un acto motor voluntario y coordinado. El aprendizaje es como el mito de Sísifo. Es un proceso de repetición constante con el que construye en recuerdos inconscientes los cimientos que luego le permitirán aprender conscientemente. Ese proceso de mirar, oír y tocar, sobre todo a través del juego, es el primer aprendizaje sólido infantil. Y todo ello conjugado con la inmediatez de esos significados emocionales que proporcionan los padres y principalmente la madre, y todo cobra sentido de supervivencia, que quiere decir de seguridad
en seguir vivo y a través de la emoción, ese fuego que cincela y forja de realidad todo lo que se ve y se toca. Hoy empezamos a vislumbrar lo muy negativo que puede resultar para el cerebro de un niño de 1 o 2 años mantenerlo encerrado en una guardería, cuando es bien sabido que las paredes de una guardería deberían ser jardines amplios y extensos llenos de cosas vivas o no, que se puedan oír, tocar, oler y aún hasta lamer, y con las que el niño interactúe constantemente. Será con este andamiaje sólido con el que luego el niño construirá el edificio sólido de las ideas y el pensamiento abstracto. Y es que nunca hay que olvidar el proceso de evolución biológica porque poco se puede entender en cualquier área del conocimiento sin tenerlo siempre presente. Y hay que tenerlo en cuenta para entender cómo el proceso de aprendizaje sensorial directo se transformó con el aumento y la complejidad del cerebro desde pensar con unidades sensoriales concretas, esa flor concreta que tengo delante de mí, a unidades sensoriales abstractas, el concepto de flor que yo tengo en la cabeza y que agrupa a todas las flores concretas que pueden existir y que además ella misma, esa flor abstracta, no existe fuera en el mundo. Y esta transición tuvo probablemente su inicio hace nada menos que 1.5 millones de años con aquel primer antecesor Homo que fue el Homo habilis. El cerebro del Homo habilis posiblemente fue la cocina primigenia de la mente humana, esa máquina capaz de nombrar cosas abstractas y de planificar y decidir objetivos a alcanzar y comunicarlos. Y con ello pasar del lenguaje y el mensaje sensorial y emocional directo con signos y onomatopeya al mensaje simbólico cifrado. Así se comenzaron a distinguir las cosas del mundo, nombrándolas no con el viejo lenguaje emocional, sino con el nuevo no ético. Es decir, con una idea, un abstracto, siquiera rudo y elemental, y con ello la clasificación de esos abstractos de lo que vemos, flor, hoja, árbol, base elemental del conocimiento tal como hoy lo conocemos. ¿Acaso conocer no arranca claramente de distinguir y clasificar? Sin duda, pero el mensaje importante a transmitir aquí es el de la transición y evolución de ese concreto sensorial al abstracto de las ideas, para señalar lo importante que es aprender desde muy temprano y bien lleno de realidad lo sensorial directo, pues eso lo que da fundamento sólido para elaborar y aprender bien y transformar después esos concretos de abstractos. Este proceso de transición que hemos comentado para la evolución se recopila primero en el desarrollo ontogénico del cerebro humano y luego se sigue en los primeros años del niño, ya en contacto directo con el mundo. De todo ello ya se empiezan a sacar algunos principios básicos para la neuroeducación que deberían llevarnos a cambiar muchas cosas en el inicio del proceso de aprendizaje humano. Insisto en ello, a un niño de 2 o 3 años se le deberían enseñar los diferentes tipos de hojas, flores, plantas, animales y todos los infinitos registros de formas y colores en el campo, en la naturaleza y menos en el aula con dibujos ni tampoco con películas. El niño necesita en la formación inicial saber y aprender qué es una flor cogiéndola con las manos, mirándolas directamente, oliéndola, apreciando y distinguiendo el tacto de los pétalos y distinguiendo, mirando el cielo, un azul de otro, y todo ello como acaba de apuntar con la protección y el sentimiento emocional, con la sonrisa del padre o del maestro. Solo así no lo olvidará jamás y aclarará además sus futuros conocimientos abstractos de una forma sólida sobre cimientos perceptuales emocionales reales directos. Solo así construirá luego las ideas de forma más consistente y procederá con ellas a las reflexiones y las construcciones racionales y las hipótesis de una forma más consolidada. Con tristeza se oye decir cada vez con más frecuencia que muchos niños que siempre han vivido en las grandes ciudades como Nueva York o Chicago no han visto nunca las estrellas brillantes en el cielo debido a la contaminación y a la potente iluminación de sus calles, plazas y rascacielos. Y aunque parezca extraño, también hay niños que no han visto nunca una vaca real pasteando por los prados.
Y es que hoy, tras algunos miles de años de civilización, el niño se enfrenta cada vez más temprano con el aprendizaje de ideas y conceptos alejado de aquellos estímulos sensoriales activadores de los códigos más genuinos del cerebro y que venimos comentando. Y lo hace además encorsetado en clases pequeñas y con el rigor y la seriedad de maestros que se alejan de aquel juego primitivo que generaba aprender y memorizar de lo sensorial directo, base de la curiosidad, la atención y el despertar, como acabo de señalar. Para el ser humano aprender es hoy un proceso que desde muy temprano, quizás demasiado, se ha llevado a unos niveles de abstracción y de tan alto calado intelectual y social que de alguna manera rompen con aquellas raíces inviolables, genéticas y evolutivas, con aquel origen que significó aprender y memorizar viendo el vuelo colorido y errático de las mariposas. ¿No convendría repasar y evaluar en qué medida los estímulos que se utilizan hoy para aprender activan con propiedad los códigos del cerebro más genuinos para esta tarea? Es posible que la neuroeducación, a la luz del proceso evolutivo, nos pueda ayudar a ello y sacar ventajas para llegar a aprender y memorizar mejor. Capítulo 6. Programando alegría y emoción. La emoción es esa energía codificada en la actividad de ciertos circuitos del cerebro que nos mantiene vivos. Sin la emoción, sin esa energía base, nos encontraríamos deprimidos, apagados. Alguien con una emoción apagada no podría ver y darse cuenta ni siquiera de un elefante que pasase junto a él. Y esa emoción puede apagarse por muchas y variadas circunstancias en el niño o el adolescente, o en cualquiera que vive en sociedad. Cuando tal apagón ocurre en el niño, sus consecuencias para la vida en el colegio para aprender y memorizar son obviamente muy negativas. La emoción, el origen de su propia palabra, indica movimiento, interacción con el mundo. Es esta una conducta que incluye todos los cambios que se producen en el cuerpo disparados por un amplio rango de estímulos que vienen de todo cuanto rodea al individuo, o que también pueden producirse desde la evocación de la memoria de tales estímulos y que indican recompensas, placer o castigo, dolor. Emoción es también el medio de comunicación más poderoso que existe y con el que se han mantenido vivas millones de especies, animales o en particular los mamíferos y más en particular los seres humanos. El cerebro límbico o emocional y el tronco del encéfalo y en ellas principalmente la corteza prefrontal, orbitaria, amígdala, hipocampo, hipotálamo y la sustancia reticular activadora ascendente son las dos grandes áreas cerebrales que albergan principalmente los circuitos neuronales que codifican para la emoción. Son circuitos que mientras estamos despiertos se encuentran siempre activos, en alerta y nos ayudan a distinguir estímulos importantes para nuestra supervivencia. Las emociones encienden y mantienen la curiosidad y la atención y con ello el interés por el descubrimiento de todo lo que es nuevo, desde un alimento o un enemigo a cualquier aprendizaje en el aula. Las emociones en definitiva son la base más importante sobre la que se sustentan todos los procesos de aprendizaje y memoria. De hecho, y hoy en neurociencia se conoce bien las emociones, sirven entre otras muchas funciones y de forma destacada para almacenar y evocar memoria de una manera más efectiva. Y es que a nadie se le escapa que todo acontecimiento nuevo asociado a un episodio emocional, bien sea de placer o de dolor, permiten una mayor y mejor almacenamiento y evocación de lo sucedido. También la información emocional es básica para la elaboración de cualquier función mental y el buen funcionamiento de las relaciones sociales. Es más, las ideas que son los átomos del pensamiento que se elaboran en los circuitos neuronales de las áreas de asociación de la corteza cerebral ya lo hacen impregnadas de significado, bien sea placentero o doloroso o de la amplia paleta de colores emocionales que constituyen el mundo humano. Por tanto, la emoción es también un ingrediente básico del proceso cognitivo, del razonamiento. Hoy comenzamos a saber que el binomio emoción-cognición, procesos mentales, es un binomio indisoluble. Y ello se debe al diseño del cerebro y a cómo funciona. Los abstractos, los conceptos que crean el cerebro, no son asépticos de emoción, sino impregnados de ella. Esto ya nos debe alertar acerca de la importancia de la emoción,
tanto para el que aprende como para el que enseña. El que instruye debe ser consciente de este mecanismo esencial, emoción, como vehículo de sus palabras si quiere que éstas alcancen al que aprende de un modo sólido y convincente. Y esto hay que saberlo bien, máxime hoy que en nuestra cultura, en los colegios e incluso a los niños pequeños se les enseñan conceptos cognitivamente complejos de modo aséptico, desconexionados tantas veces de significado emocional. Y esto es un error, pues nada se puede llegar a conocer más que aquello que se ama, aquello que nos dice algo. Pero esos son importantes, la palabra y cómo se utilizan. Las palabras son el vehículo del conocimiento y este en la enseñanza debe ir siempre acompañado por la emoción. La palabra aún hoy en día de tanta accesibilidad a medios técnicos sigue siendo el centro de toda enseñanza. El que enseña utiliza la palabra lo mejor que puede y a partir de la palabra, de cómo se utiliza y cómo se entona, se puede crear ese atractivo capaz de activar la atención del que escucha y aprende. Instrumento luminoso ya desde los tiempos de Roma clásica, de la palabra en la Roma de hace más de 2000 años, decía Marcelino Menéndez Pelayo. El arte de utilizar la palabra en público con corrección y belleza, sirviéndose de ella para simultáneamente agradar y disuadir y persuadir, tuvo en Roma un uso temprano y prolongado. En Roma la oratoria impregnaba gran parte de la vida pública y su valor era reconocido en los tribunales, discursos judiciales, en el foro, discursos políticos y en algunas manifestaciones religiosas, elogios fúnebres. Y termina don Marcelino. El arte de hablar bien se convierte también en un instrumento educativo de primera magnitud. Pero no solo la emoción es relevante para la palabra, y en esta no solo en la palabra hablada o en la escrita, en la lectura, sino también para la matemática. Nada de ello cobra vida y se articula con el razonamiento sin el pegamento emocional. Y junto a esto, en la toma de decisiones, cualquier decisión se basa o tiene también un fuerte componente emocional. En el estudiante, adolescente o universitario en particular y en su oficio de aprender, las decisiones se toman cada día, cada hora, cada minuto. Y desde elegir qué carrera estudiar en la universidad, hasta ese cotidiano asistir o no a clases un día, estudiar por la tarde tras las clases de la mañana, con qué asignatura comenzar o dentro de la asignatura escogida con qué tema hacerlo y dentro de ese tema qué trozo según se sepa mejor o peor el tema, o presentarse o no al examen evitando o aceptando el castigo de un suspenso y así un largo etcétera donde miles de pequeñas decisiones se basan en las emociones, es decir, en lo que más nos gusta versus lo que menos, en el placer versus displacer. A todo lo que antecede hay que poner un añadido importante, refiere a ese componente de las emociones, genuinamente humano, que son los sentimientos, esto es, a la reacción subjetiva de las emociones. Las emociones son mecanismos inconscientes, los sentimientos son, por el contrario, la experiencia consciente de una determinada emoción. ¿Y hasta dónde alcanzamos a saber? Solo el ser humano experimenta sentimientos. Los sentimientos son el proceso que nos lleva a conocer las emociones a través del miedo, placer o frustración y encontrar esos sentimientos de bienestar ante muchas diferentes situaciones personales. El trabajo bien hecho o las hechas por otros, el aplauso de un maestro o un buen estudiante y a otros muchos sentimientos como aquellos que con el aplauso refuerzan el esfuerzo del estudiante por conocer y mostrar esos nuevos conocimientos a los demás. Todo ello de una poderosa influencia en el mundo, no solo del que aprende, sino también del que enseña. Hoy se habla mucho de un apagón emocional que ocurre en muchos niños en algún momento de su periodo escolar y que se ha relacionado con el hecho de vivir una sociedad estresada, cuyas consecuencias alcanzan a la intimidad de la familia y las relaciones familiares. El estrés genera un estado de acciones y reacciones personales de tensión constante. Cuando estos procesos se ponen en marcha de un modo lento, constante e insidioso, al niño le oprime una sensación de agobio mental inconsciente repetido a lo largo de los días, los meses y quizás los años. Lo cierto es que una vez entronizado este estilo de vida, se instrumenta una respuesta orgánica patológica y permanente, y esto producido por una mirada de factores se vive en muchas familias
y repercute en el niño, al que puede afectar en estructuras de su cerebro como el hipocampo y por tanto, como señalábamos en capítulos anteriores, en su proceso de aprendizaje y memoria. Pero además, algo tan importante como esto puede afectar a la emoción misma y a partir de ella sobre los mecanismos codificados sobre la curiosidad y la atención. Por tanto, es con el apagón emocional cuando aparecen los problemas, muchos de ellos graves en la conducta de los niños y que se expresan mayormente en el colegio y a la hora de aprender y memorizar. De ese entorno familiar puede nacer un niño con estrés, no expresado en ninguna normalidad cognitiva especial o hiperactividad o síntomas depresivos clásicos, sino simplemente con una cierta apatía manifestada, con una atención baja, difuminada y dispersa y nunca demasiado pronunciada que repercuta en su rendimiento mental en el colegio. El estrés es ciertamente una actividad cerebral y conductual fisiológica y consustancial a nuestros estilos de vida durante millones de años. Pero los estilos de vida han cambiado en el hombre moderno y ello ha dado lugar a la patología del estrés y con ella referido de nuevo a los niños expresados en la posible falta de un sueño profundo, suficiente y reparador, mecanismo cerebral esencial para producir y alcanzar la consolidación de todo lo aprendido de modo relevante durante el día. Capítulo 13. Y a síntomas como la irritación y la desatención que hemos mencionado. Cuando este proceso se pone en marcha, altera la conducta del niño de un modo poco aparente. Hoy se conoce un tratamiento efectivo y poco costoso que mejora los síntomas producidos por este tipo de estrés. Me refiero a la práctica del ejercicio físico aeróbico. Los efectos del ejercicio físico aeróbico funcionan a cualquier edad, desde el niño y el adolescente al adulto y al anciano. Este tipo de ejercicio practicado con regularidad rebaja las respuestas estresantes, interejercicio y modula y cambia la configuración del cerebro en aquellas áreas que tienen que ver con el aprendizaje y la memoria. De esto se han dado cuenta los especialistas y frente a la idea surgida hace años, en particular en Estados Unidos, de que había que rebajar el número de horas semanales dedicadas a la gimnasia y los deportes y dedicarlas en lugar al duro aprendizaje abstracto, ahora de nuevo sale a la luz de los beneficios que sobre el cerebro produce el ejercicio físico aeróbico. Se ha regresado a la idea de potenciarlo y dedicarle suficiente tiempo en los colegios. Estudios recientes lo han venido poniendo de relevancia. Uno de ellos en particular resulta muy interesante. Fue un estudio realizado en Suecia en el que se comprobó que jóvenes en el rango de edad comprendidos entre los 15 y los 19 años, aquellos que practicaron ejercicio físico continuado y alcanzaron altas puntuaciones en esta materia, también fueron los que obtuvieron una más alta puntuaciones en los test que consideraban elementos como inteligencia global y verbal, y en general comprensión verbal y pensamiento lógico y matemática. Lo interesante de este estudio fue además que cuando muchos de estos jóvenes fueron evaluados 50 años más tarde, con independencia de que en el intervalo de estos años hubieran seguido o no haciendo ejercicio, aquellos que habían practicado ejercicio físico en su juventud demostraron tener mejores habilidades mentales durante el envejecimiento. Esto tiene que ver con lo que se conoce como reserva cognitiva. Y es que hasta hace bien poco se pensaba que los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre el cerebro no eran acumulativos. Es decir, se creía que el ejercicio físico realizado a edades tempranas no influía en absoluto si luego no se seguía practicando durante el envejecimiento tardío. Esto no parece ser el caso a juzgar por las investigaciones más actuales. En definitiva, todo aquello conducente a la adquisición de conocimientos como la curiosidad, la atención, la memoria o la toma de decisiones requiere de esa energía que hemos llamado emoción. Detectar fallo o un apagón emocional puede convertirse en una tarea central en el futuro neuroeducador. Capítulo 7. Una jirafa en el aula. Curiosidad. ¿Qué hace que una clase llena de alumnos atentos en la que el profesor está explicando el tema de una determinada materia, los alumnos sin excepción, sean de escuela primaria, universitarios, jóvenes o mayores, cambien su foco de atención desde el profesor y lo que explica hacia una jirafa que entrara en la clase por una puerta tras pasearse por detrás de él, saliese por otra? ¿Qué despierta la jirafa que no tenga el profesor? Despierta simplemente curiosidad.
Uno de los ingredientes básicos de la emoción, la curiosidad, lo que es diferente y sobresale en el entorno, enciende la emoción. Y con ella, con la emoción, se abren las ventanas de la atención, foco necesario para la creación del conocimiento. El mamífero y el ser humano es un mamífero, es un animal curioso por naturaleza. Siempre está explorando e inspeccionando todo. Y en esa inspección tantas veces azarosa descubre cosas nuevas, diferentes a lo cotidiano, bien sea al separar las ramas de un arbusto y descubrir a lo lejos un depredador o encontrar un nuevo árbol con frutas maduras. De hecho, la curiosidad ha sido definida como un deseo que lleva a conocer cosas nuevas. Con la curiosidad, el animal o el mismo ser humano adelantan sucesos posibles, conocen lo que puede suceder antes de que ocurra. El cerebro emocional posee neuronas y circuitos que se activan cuando ese algo diferente asoma en el entorno, es decir, neuronas que responden al placer o al dolor, que significa el estímulo sobresaliente visto. En definitiva, la curiosidad, permítanme decirlo una vez más, es el mecanismo cerebral capaz de detectar lo diferente en la monotonía diaria del entorno, y con ello se presta atención a aquello que sobresale, y si lo que sobresale es de significado para la supervivencia, se aprende y memoriza. Hoy comenzamos a saber que nadie puede aprender nada y menos de una manera abstracta a menos que aquello que se vaya a aprender lo motive, le diga algo, posea algún significado que encienda su curiosidad. Para aprender se requiere ese estímulo inicial que resulte interesante y nuevo. Y es entonces, como acabamos de señalar, cuando se enciende la emoción de un modo poderoso. Precisamente el juego es, en los primeros años, la conducta que desarrolla el niño para aprender con el estímulo de la curiosidad. Jugar es un medio, una excusa, a través de la cual se aprende porque cada percepción seguida de un acto motor es siempre nueva, sobresale de la anterior y refuerza así la curiosidad. El juego es un invento poderoso de la naturaleza. Solo hay que ver a dos niños jugando, o para el caso dos chimpancés, o simplemente unos monos o unos leones y comprobar el ensimismamiento en la tarea. El instrumento del juego, combinación de curiosidad y placer, es el arma más poderosa del aprendizaje. Todos los maestros y educadores, particularmente de escuela primaria, pero también profesores de secundaria e incluso profesores de más altos niveles de docencia, buscan encontrar la fórmula docente que les permita encender, captar la curiosidad de los alumnos en la clase. Y esto es importante, ya que los maestros están deseosos de que se les provea de instrumentos capaces de hacer curiosas sus enseñanzas y, si es posible, durante todo el tiempo que dura esa. ¿En qué medida la neurociencia podría descubrir esta forma curiosa de aprender en la estructura de los propios colegios? Lo cierto es que en el ser humano la curiosidad, ese deseo de conocer cosas nuevas, es el que lleva a la búsqueda de conocimiento, no solo en general, sino en el contexto que estamos tratando aquí. Es decir, el que se adquiere en el colegio, las universidades o en la investigación científica. Precisamente fue el padre de la neurociencia actual, el profesor Charles Sherrington, quien reconoció en la investigación científica el máximo de la curiosidad, a la que él llamó la curiosidad sagrada. En cualquier caso, estudios recientes muestran que la adquisición de conocimiento, el llegar a conocer aquello que se busca con el estudio del aprendizaje, comparte sustratos neurales con aquellas otras conductas que empujen a la búsqueda del agua o el alimento o la sexualidad, es decir, lo hedónicamente placentero. De ello se deduce que la curiosidad que se satisface a través del aprendizaje tiene como base cerebral el placer, lo que a su vez refuerza la idea de que la búsqueda de conocimiento y la toma de decisiones conducentes a obtener ese conocimiento es biológicamente placentero. Placer que no es simple placer mental, sino que comparte los mismos circuitos y sustratos neuronales que los placeres biológicos. Así pues, los circuitos cerebrales que se activan ante ciertos estímulos que encienden la curiosidad son aquellos que anticipan y adelantan la recompensa o, si se quiere, el placer, y por tanto residen en el sistema límbico o emocional e incluyen estructuras como la corteza prefrontal, el núcleo accumbens, la amígdala, el hipocampo, el septum, la corteza entorrinal, el hipotálamo y otras áreas en el tronco del encéfalo.
algunas de ellas mencionadas en el capítulo anterior a propósito de la emoción. Algunos estudios han mostrado también la participación del núcleo caudado. Tiene especial interés un estudio utilizado resonancia magnética funcional en el que se ha visto que los individuos que muestran curiosidad ante estímulos o informaciones nuevas o relevantes activan al mismo tiempo que las áreas de la recompensa y el placer los sustratos neuronales del aprendizaje, corteza prefrontal y la memoria explícita, hipocampo, lo que refuerza la idea del papel positivo de la curiosidad en los procesos de aprendizaje y memoria. Desde hace relativamente poco tiempo se habla de varios tipos de curiosidad. Por un lado está la curiosidad perceptual diversificada, la curiosidad básica que tienen los mamíferos en general y el ser humano en particular, que es aquella fuerza que lleva a salir del aburrimiento, el aislamiento y que se enciende respuesta ante determinados estímulos interesantes, no específicos, que sobresalen del entorno. Y por otro, la curiosidad epistémico específica, que refiere a aquella otra que lleva a la búsqueda específica de conocimiento, a saber o querer aclarar algo en concreto que se estimula ante la incertidumbre o el conflicto racional o conceptual y que se satisface cuando este conocimiento se alcanza o el conflicto se resuelve. En otras palabras, la curiosidad epistémico específica sería aquella asociada a la búsqueda de una información en el contexto del estudio o de una labor académica o la secuencia de los procesos de descubrimiento científicos. En estudios recientes se ha resaltado la importancia de fomentar en los primeros años de los niños en el colegio la curiosidad primitiva, primigenia, básica, que muestra expectación por lo nuevo y diferente, como un primer mecanismo útil que lleva a aprender y memorizar mejor y también para seguir después y luego repercutir o enlazar con esa otra curiosidad más específica, la que refiere al estudio, al conocimiento abstracto. Como cualquier maestro sabe, no todos los niños son iguales de curiosos. La curiosidad puede darse como rasgo espontáneo de la personalidad de algunos niños y tener grados diferentes, pero también es cierto que hay niños no especialmente curiosos. En los niños que son curiosos como rasgo personal se han detectado ciertos aspectos conductuales. Se dice que un niño manifiesta una curiosidad espontánea en la escuela primaria cuando 1. Reacciona de un modo positivo, con alerta o algo que a su alrededor resulta nuevo, extraño, incongruente o misterioso y hace que se mueva y oriente hacia ello para explorarlo o manipularlo. 2. Muestra una necesidad o un deseo de saber más acerca de sí mismo o de las cosas que le rodean. 3. Explora espontáneamente, busca y husmea a su alrededor en busca de nuevas experiencias. 4. Persiste en la exploración y examina los estímulos que aparecen en el entorno para saber más sobre ellos. En el segundo caso, provocar la curiosidad en aquellos niños que no la tienen espontáneamente siempre ha sido un problema con mucha enjundia. Se ha propuesto algunas estrategias que ayudan a encender la curiosidad y que utilizadas con matices diferentes han sido empleadas por muchos docentes desde la escuela primaria hasta la universidad. Entre ellas se encuentran las siguientes. 1. Comenzar una clase con algo provocador, sea una frase, un dibujo, un pensamiento o con algo que resulte chocante. El ejemplo de la jirafa con el que iniciamos este capítulo. 2. Presentar un problema cotidiano que lleve a despertar al alumno al principio de las clases. Al venir hoy a clase he visto en el parque una fila de árboles todos pintados de azul. ¿A qué creen ustedes que pueda deberse este fenómeno? ¿Qué intención tiene quien lo ha hecho? 3. Crear una atmósfera para el diálogo por parte de los alumnos en la que estos se vean relajados y a gusto y no cuestionados sobre si sus preguntas son tontas o sin ningún interés. 4. Dar el tiempo suficiente para que algún alumno desarrolle un argumento y se vea con ello motivado a encontrar la solución ante los demás del problema que plantea. 5. En un seminario y sobre un tema concreto, no preguntar sobre un problema, sino incentivar al estudiante al que sea él quien plantee el problema de forma espontánea. Ello estimula su propia querencia, autoestima y motivación personal. 6. Introducir durante el desarrollo de la clase elementos que impliquen incongruencia, contradicción, novedad, sorpresa, complejidad, desconcierto e incertidumbre. 7. Que los grados del punto anterior sean los adecuados sin provocar ansiedad en los alumnos.
8. En seminarios o clases prácticas, procurar la participación activa del estudiante y su exploración personal. 9. Reforzar el mérito y el aplauso ante una nueva pregunta o resolución de un determinado problema. 10. Modular pero no dirigir la búsqueda de una respuesta por parte del alumno y menos proporcionar la resolución del problema. La conclusión que se alcanza con todo esto es tratar de inyectar curiosidad en los estudiantes y con ello fomentar su disposición a aprender. Es evidente que los significados que encienden la curiosidad varían en relación con la edad, la hora del día, el estado del organismo y cuando sucede en el medio ambiente, físico, familiar y social. Esto último no es baladí a la hora de sacar ventajas de estos mecanismos para aplicarlos a la enseñanza, más específicamente en la escuela.